Bienvenidos de nuevo a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Soy Ana, y si en la última sesión conocimos al transistor BJT, la chispa que encendió la revolución, hoy vamos a conocer al dispositivo que construyó el imperio. Hoy vamos a estudiar al rey indiscutible del mundo digital, el componente que se cuenta no por unidades, sino por miles de millones en cada chip que fabricamos, el transistor de efecto de campo, o más conocido por su acrónimo, MOSFET. Si el BJT fue el director de orquesta, el MOSFET es la propia orquesta, con miles de millones de músicos tocando en perfecta sincronía. Es el ladrillo fundamental de prácticamente todos los circuitos integrados modernos, desde la memoria de su teléfono hasta la GPU más potente que procesa los algoritmos de IA. Entender el MOSFET es entender cómo piensa la electrónica digital. Entonces, ¿qué lo hace tan especial? ¿En qué se diferencia de su primo, el BJT? Todo radica en su estructura y, sobre todo, en su método de control. Si el BJT era una válvula controlada por un pequeño flujo de corriente, el MOSFET es una válvula controlada por un campo eléctrico, por voltaje. No necesita corriente para activarse, solo la presencia de un voltaje. Su estructura, al igual que el BJT, tiene 3 terminales, pero con nombres diferentes que nos dan pistas sobre su funcionamiento. La fuente, source, el drenador, drain, y la puerta, gate. La corriente principal fluye desde la fuente hasta el drenador, pero la puerta, el terminal de control, es la obra maestra. A diferencia del BJT, donde la base estaba en contacto directo con el semiconductor, en un MOSFET, la puerta está completamente aislada del resto del dispositivo por una finísima capa de óxido de silicio, que es básicamente cristal, un aislante perfecto. De ahí su nombre completo, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. La mejor analogía ya no es una compuerta mecánica. Imaginen una puerta automática en un supermercado. Usted no necesita empujarla, aplicar una corriente. Simplemente necesita acercarse, aplicar un voltaje. Su presencia crea un campo que el sensor detecta y la puerta se abre. El MOSFET funciona exactamente así. La puerta es el sensor. Cuando aplicamos un voltaje positivo a la puerta, su campo eléctrico penetra a través de la capa de óxido y atrae a los electrones que hay en el material semiconductor de abajo. Estos electrones forman un canal conductor temporal entre la fuente y el drenador. Se ha creado un puente por donde la corriente principal puede fluir. Si quitamos el voltaje de la puerta, el campo eléctrico desaparece, el canal se desvanece y el puente se cierra. Es un control elegante, sin contacto, basado puramente en la influencia de un campo eléctrico. Al igual que el BJT, el MOSFET tiene diferentes regiones de trabajo, que dependen de los voltajes que le apliquemos, principalmente del voltaje entre la puerta y la fuente. En primer lugar tenemos la región de corte. Es el estado apagado. Ocurre cuando el voltaje en la puerta es demasiado bajo para crear ese canal conductor. Nuestra puerta automática no detecta a nadie cerca, por lo que permanece cerrada. No fluye corriente entre el drenador y la fuente. El MOSFET actúa como un interruptor abierto. Es el cero lógico. En segundo lugar, y aquí es donde se pone interesante para la conmutación, tenemos la región óhmica o de triodo. Este es el estado encendido. Ocurre cuando aplicamos un voltaje en la puerta que supera un cierto umbral, el voltaje de umbral o VTH. El canal se forma completamente y el MOSFET se comporta como una resistencia muy baja. Es como si nuestra puerta automática se abriera de par en par, permitiendo que la gente pase sin apenas obstrucción. La corriente fluye libremente desde el drenador a la fuente. Este es nuestro uno lógico. Finalmente, también existe una tercera región, la región de saturación, que se usa para aplicaciones de amplificación analógica, de forma similar a la región activa del BJT. En esta zona, el canal se estrangula parcialmente y la corriente se mantiene constante aunque aumentemos el voltaje entre drenador y fuente. Pero para el mundo digital y las aplicaciones de conmutación que nos ocupan hoy, las regiones clave son el corte, apagado, y la óhmica, encendido. Ahora, la pregunta del millón. Si tanto el BJT como el MOSFET pueden actuar como interruptores, ¿por qué el MOSFET ha conquistado el mundo digital? La respuesta tiene varias partes y cada una es una ventaja competitiva abrumadora. La primera razón, y la más importante, es su control por voltaje.
Como la puerta está aislada, en estado estático, no consume prácticamente ninguna corriente de control. Repito, casi cero. Esto lo hace increíblemente eficiente. Un microcontrolador, con su débil capacidad de corriente, podría tener dificultades para activar un BJT de potencia, pero puede activar miles de MOSFETs sin sudar. Esta eficiencia es la razón por la que nuestros portátiles y teléfonos pueden funcionar durante horas con una batería. Si sus procesadores estuvieran hechos de BJT, se calentarían como una estufa y la batería duraría minutos. La segunda razón es su resistencia en estado encendido. Un MOSFET de potencia moderno, cuando está en su región óhmica, puede tener una resistencia increíblemente baja, del orden de 1000 ohmios. Esto significa que cuando actúa como un interruptor cerrado, desperdicia muy poca energía en forma de calor. Casi toda la potencia va a la carga que estamos controlando, ya sea un motor o el siguiente bloque lógico en un procesador. Son interruptores casi perfectos. Y la tercera razón es la velocidad y la miniaturización. La estructura del MOSFET se puede fabricar a escalas nanométricas con una fiabilidad asombrosa. Esta es la razón por la que la ley de Moore ha sido posible durante décadas. Podemos empacar billones de estos interruptores en un trozo de silicio del tamaño de una uña, y pueden encenderse y apagarse miles de millones de veces por segundo. Esta combinación de densidad, velocidad y eficiencia es simplemente inalcanzable para un BJT. Veamos cómo se traduce esto en la práctica, usando nuestro ejemplo de controlar un motor. Con el BJT teníamos que calcular cuidadosamente una resistencia de base para suministrar la corriente de control correcta. Con un MOSFET el circuito es mucho más simple. Conectamos la puerta directamente a la salida de nuestro microcontrolador. Como no consume corriente, no necesitamos una resistencia de limitación compleja. A menudo, lo único que añadimos es una resistencia pull-down, una resistencia de un valor alto conectada desde la puerta a tierra. Su única función es asegurar que si el microcontrolador se apaga, o su pin queda flotando, la puerta del MOSFET tenga un camino a tierra y el transistor permanezca apagado de forma segura, evitando que el motor se encienda por accidente. Cuando el microcontrolador envía un 0 lógico, 0 voltios, la puerta está a 0 voltios, el MOSFET está en corte y el motor está apagado. Cuando el microcontrolador envía un 1 lógico, por ejemplo 5 voltios, ese voltaje aparece en la puerta, el MOSFET entra en su región óhmica, se comporta como un interruptor cerrado y el motor se enciende a pleno rendimiento. Simple, eficiente y directo. Hemos pasado de la era del control por corriente a la era del control por voltaje. Hemos pasado de un componente que era una maravilla en su tiempo a un componente que es el átomo fundamental de la era de la información. Cada vez que ven una pantalla encenderse, cada vez que su computadora realiza un cálculo, cada vez que una red neuronal identifica una imagen, lo que están presenciando es la danza coordinada de miles de millones de MOSFETs abriéndose y cerrándose a velocidades que desafían la imaginación. En conclusión, hoy hemos conocido al MOSFET, el interruptor controlado por voltaje que es el pilar de la electrónica digital. Hemos entendido cómo su puerta aislada le permite ser increíblemente eficiente y cómo esta propiedad, combinada con su velocidad y tamaño, lo han convertido en el componente elegido para construir el complejo mundo digital. Dominar el MOSFET es, en el fondo, entender el ladrillo con el que se construye el pensamiento digital.